Buenas a todo el mundo, bienvenidos a una nueva clase del curso Medicina y Salud, la que hace ya la clase número 11, 11 después de la presentación, y voy a ponerla aquí para que nadie se pierda. Estamos en la clase número 11, pues si a alguno no le ha quedado claro, llevamos ya 10 antes de esta. Bueno, pues, ¿qué vamos a hablar en esta clase? Esta clase la vamos a dedicar básicamente a completar un poco el aspecto de la sangre, porque ha suscitado muchas preguntas. Vuelvo a decir que no tenemos afán de hacer un curso de medicina como tal, porque claro, la complejidad de la medicina, como digo, da para muchos estudios. Entonces, aquí intentamos dar algunas nociones que evidentemente los estudiantes de medicina les piden mucha mayor complejidad, pero como os digo, los estudiantes de medicina pueden sacar mucho provecho de esto, porque hace un compendio, hace una visión de la medicina, acercándola a lo que la gente espera de ello. Y de hecho, la próxima clase a esta, que tengo previsto, tengo ya el guión hecho, creo que va a ser muy interesante. Pero vamos a centrarnos en esto, que es hablar un poquito de los elementos formes de la sangre. Los elementos formes, hablábamos en la clase anterior de que, bueno, dentro de la sangre hay partículas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que son los que tienen una misión, unos cometidos específicos. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos elementos y de cuáles son sus misiones principales, sin ánimo de ser exhaustivo, como diría César Vidal, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar en este primer apartado por los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos constituyen la fracción más importante, más voluminosa de los elementos formes. Hablamos del hematocrito como la fracción sólida que hay en la sangre, el porcentaje de sangre que corresponde a los glóbulos rojos, que oscila, varía, pero puede dar en torno a un 40% de un tubo de sangre que saquemos, pues viene a ser glóbulos rojos. Bien, pues como decíamos, son saquitos, son células en cuanto que son celdas, no tienen núcleo y son bicóncavas, como una lente bicóncava, son flexibles, tienen 7 micras de tamaño y encierran un pigmento que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tiene 4 subunidades, cuatro globulitos, como 4 garbancitos que están juntos, pum, 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 uno con otro, y en medio de esos 4 garbancitos hay que aquí la palabrota también se las trae, es un anillo tetrapirrólico, es un anillo que contiene en el centro de ese anillo el hierro, ¿os acordáis que la sangre tiene hierro? Es muy importante, vamos a hablar del hierro un poquito. Bueno, pues el hierro convierte a la hemoglobina en ese pigmento que es capaz de atrapar oxígeno, trasladarlo y llevarlo donde hace falta, y luego va disuelto pues el CO2 en la sangre. Entonces, la hemoglobina es un pigmento, es una proteína que tiene 4 subunidades, como decimos, 4 partes, y que sirve para llevar el oxígeno. Viaja dentro de los glóbulos rojos porque, como decíamos, si no esa proteína, pues claro, se filtraría por el riñón, se perdería en el viaje que hace la sangre por todo el organismo a través del riñón, y en algunos trastornos pasa. Sucede eso, cuando hablemos del riñón, de su función de filtrar, si el riñón, que es como un colador, tiene un agujero demasiado grande, pues se cuela. Se cuela y se pierde por la orina. Esto es como si, por ejemplo, pues uno tiene un agujero en un bolsillo del pantalón. Claro, si se meten monedas ahí, pues claro, se le cuelan las monedas y se le van por la pata abajo, pierde las monedas. Si las monedas van dentro de un monedero, ¿verdad?, que sería como el glóbulo rojo, pues ahí van las monedas dentro y entonces, a no ser que el agujero sea muy grande y entonces se le va el glóbulo rojo, pero vamos, el glóbulo rojo ya son 7 micras, no pasa por el filtro renal. Entonces, como decimos, la hemoglobina, ese pigmento, viaja dentro, en condiciones normales, dentro del glóbulo rojo. Y hemos dicho, hay una parte muy importante para formar los glóbulos rojos que son las moléculas de hierro. El hierro hace falta, igual que hace falta la vitamina B12 y el ácido fólico. ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? Pues donde todas las células que viajan por la sangre, en la médula ósea, decimos en esa parte esponjosa que hay dentro de los huesos, en la parte, sobre todo de los huesos grandes, largos, pero también en la calota, en lo que son los huesos del cráneo, en la escápula, en el esternón. Hay hueso esponjoso en cuyo interior se alberga la médula ósea.
que son las células progenitoras de las células sanguíneas. Y entonces se producen pues, a partir de eritroblastos, eritrocitos, o sea, los eritroblastos son las células precursoras y producen los glóbulos rojos. Inicialmente tienen núcleo, pero luego lo van perdiendo en el proceso de maduración. Y cuando ya están los glóbulos rojos maduros, pues salen a la sangre. Primero se le llaman las formas jóvenes, les llaman reticulocitos, porque todavía conservan una matriz reticular que corresponde a estructuras que están dentro de la célula que luego se van perdiendo. El glóbulo rojo al final solamente es un saquito que contiene hemoglobina, ese pigmento. Tiene una vida media de unos 3 meses más o menos, anda 120 días dando vueltas por el organismo, luego ya se va deteriorando, se fragmenta y sufre una hemocateresis, que significa una destrucción, una degradación un poquito selectiva en el bazo. El bazo es una víscera que coge, es como una planta de reciclaje. Dice, no vamos a tirar elementos que aquí no pueden ser útiles, vamos a sacar estructuras que podemos reciclarlas, ¿no? Y de hecho, pues recicla el tema del hierro y más cosas, ¿no? Bien, como digo, los glóbulos rojos tienen un tamaño en torno a 7 micras, es el estándar. Pero a veces hablamos de que pueden ser o más grandes los glóbulos rojos, macrocíticos o microcíticos, más pequeños. Esto normalmente lo analizamos cuando hacemos un frotis, cuando analizamos una gota de sangre, la ponemos sobre un porta, sobre un cristal, así la extendemos y entonces la miramos al microscopio, vemos los glóbulos rojos, que son más o menos todos muy homogéneos. De hecho, si son muy variopintos, muy heterogéneos, pues hablamos de anisocitosis, tienen distintos tamaños y esto normalmente es motivo de estudio porque puede estar pasando algo en el organismo. Igual que si son muy grandes, megaloblásticos, o sea, más grandes de lo normal, o microcíticos, son más pequeños de lo normal. Esto normalmente cuando son más pequeños de lo normal, pues pensamos, quizá les falta hierro. Pues las anemias ferropénicas, cuando falta hierro, suelen ser microcíticos, los glóbulos rojos quedan más pequeñitos. Pero no solo en problemas de hierro, también en otros problemas congénitos en los que no hay falta de hierro, como en la talasemia, tenemos glóbulos rojos muy pequeñitos. Hay mucha gente con talasemia, digamos completa o incompleta, se llama mayor o minor, ¿no? Dependiendo de los genes. Pero vamos, los glóbulos rojos son esos... el análisis de los glóbulos rojos nos ayudan a ver un poquito el estado de salud de las personas. Si, por ejemplo, falta vitamina B12 o ácido fólico durante tiempo, los glóbulos rojos que se producen tienden a ser más grandes de lo normal. Tenemos un VCM, que lo veis en los análisis de sangre, pone VCM, significa volumen corpuscular medio, que anda en torno a, como digo, a las 7 micras, ¿vale? De diámetro, se mide en centolitros, o sea, como es un volumen, se mide en litros, pero en unas cantidades muy pequeñitas. Pero cuando son más pequeños de esos valores de referencia, como digo, es porque o falta hierro, o hay alguna talasemia, o habría que estudiar a ver qué pasa, porque son más pequeños. A lo mejor viene así de fábrica el paciente, y no está el paciente, pues un talasémico. Gente con talasemia minor no tiene generalmente ninguna sintomatología. Se entera pues porque alguno de su familia lo es, o cuando le hacen un análisis de sangre, ¿no? Y claro, el exceso de glóbulos rojos puede dar lugar a una policitemia, es decir, tener más glóbulos rojos de lo normal no suele ser bueno tampoco. Igual que estar falto de glóbulos rojos es una anemia. Normalmente el número de glóbulos rojos va en función de la cantidad de hemoglobina, porque si decimos que cada glóbulo rojo sirve para contener la hemoglobina, generalmente cuantas más hemoglobina tenemos, más glóbulos rojos tenemos. Y cuanto menos hemoglobina tenemos es porque hay menos glóbulos rojos. Hay una relación directa si el tamaño de los glóbulos rojos es normal. Entonces, como pasa en la vida, esto es como el juego de las 7:30. Siempre se lo digo a los pacientes, no hay que pasarse ni quedarse corto. Tan malo es tener demasiados glóbulos rojos como no tener tantos. Una policitemia a lo mejor se observa mucho en fumadores, que necesitan tener más glóbulos rojos para transportar oxígeno, o en otros trastornos que pueden ser preneoplásicos, la policitemia vera, por ejemplo. Y también si estás por defecto, pues tienes anemia,
que es un capítulo tan amplio el tema de las anemias que lo trataremos en otra ocasión porque es muy variado. Es, como decíamos, un síndrome, puede venir de muchas enfermedades y es complejo, ya lo analizaremos más adelante. Esto con lo que respecta a los glóbulos rojos, yo creo que es una visión así general para que tengamos una idea de la complejidad que tiene esto. Volveremos a ello cuando hablemos ahora de las transfusiones. Vamos, antes de entrar en tema de las transfusiones, a hablar de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, bueno, pues así como los glóbulos rojos andan por los millones, unos 4 millones por mililitro, pues los glóbulos blancos no, están en miles, no llegan a millones, está en una proporción mucho menor. Hablamos de 4.000 a 10.000 glóbulos blancos en condiciones normales por milímetro cúbico. Los glóbulos blancos se llaman blancos porque no son rojos, pero en realidad son transparentes. Es decir, son transparentes porque no tienen ningún color, no tienen ningún pigmento. Entonces son blancos, ¿no? Son células que en términos generales se dedican a la vigilancia inmunológica o a las defensas. Son las defensas que circulan por el organismo, los policías del cuerpo, ¿no? Y como decíamos, pues hay de varias categorías, varios tipos. Están los neutrófilos, que son porcentualmente los más abundantes. Ese es el ejército son los neutrófilos, que se dice, pues tienen principal función contra las bacterias. Infecciones bacterianas suelen elevar mucho los neutrófilos. Cuando hay una perforación intestinal, un absceso, se elevan mucho los neutrófilos. Suele haber, pues eso, mucho. Se llama en el hemograma, lo habéis oído alguna vez, y a lo mejor en las historias clínicas hay una cosa que se dice con frecuencia que la gente no entiende, dice, leucocitosis con desviación izquierda. ¿Qué significa esto? Leucocitosis significa más leucocitos de lo normal. Lo normal pues depende del laboratorio, algunos ponen 9.000, otros 10.000, otros 11.000, de cifra tope por arriba de glóbulos blancos. Leucocitosis quiere decir más leucocitos de lo que se establece como normal. Lo de la desviación izquierda hace referencia a que al dividir esa población de glóbulos blancos en los distintos tipos, a la izquierda poníamos los neutrófilos, que son más numerosos, luego los linfocitos, luego los monocitos, luego los eosinófilos y luego los basófilos. Claro, más o menos esa es la categoría por cómo están representados porcentualmente. Normalmente entre los glóbulos rojos, como digo, los mayoritarios, un 50-60%, pues vienen a ser los neutrófilos. ¿Qué pasa si se aumentan mucho los leucocitos y además de esos leucocitos un porcentaje muy alto, el 90%, son neutrófilos? Pues digamos que se ha desplazado todo hacia la izquierda, se llama leucocitosis con desviación izquierda, se han ido hacia el lado izquierdo, porque luego al otro lado iban apareciendo las otras poblaciones de leucocitos. Entonces, ya si de suyo los leucocitos, los neutrófilos, son los más numerosos, si encima porcentualmente aumentan, digamos, le están restando protagonismo a los otros glóbulos blancos. Y esto suele acontecer en procesos sépticos, infecciosos. A lo mejor te puedes encontrar con un paciente, lo hemos visto ahora con esto de las pandemias o tal, con esto de la sepsis. Cuando hay una sepsis, pues tenemos una leucocitosis con desviación izquierda. Tiene 20.000 leucocitos con un 86% de neutrófilos. Dice, mal asunto. Puede tener una pielonefritis, una sepsis urinaria, una meningitis, una perforación intestinal, un absceso. No gusta, es una situación de gravedad. Hay que buscar a qué obedece eso, pero normalmente es un cuadro séptico, infeccioso y que generalmente entraña gravedad. Leucocitosis con desviación izquierda. Eso con respecto a los neutrófilos. Luego, los siguientes que tenemos de los glóbulos blancos, porcentualmente, son los linfocitos. Los linfocitos son unas células más pequeñitas, y esos linfocitos están encargados un poquito más de la lucha contra, no solo, pero principalmente contra los virus. Se activan más cuando hay infecciones víricas. Y a veces, de forma similar a lo que hablábamos de la leucocitosis con desviación izquierda, a veces hablamos al analizar un análisis de sangre, es decir, tiene una linfocitosis relativa. ¿Qué quiere decir linfocitosis relativa? Pues quiere decir que sin estar aumentada la cifra global de los glóbulos blancos, o
están en una cifra normal. Sin embargo, hay una mayor representación de linfocitos de lo que suele ser normal. A lo mejor pues lo normal es un 30, un 40%, pero a lo mejor dices, no, el 50% de los glóbulos blancos son linfocitos, o el 60%. Dices, uy, tiene una linfocitosis relativa. ¿Por qué? Porque están representados con más proporción de lo que deberían. ¿Y esto a qué se debe? Pues te indagas, ¿por qué puede ser? ¿Por qué puede ser? Y piensas en infecciones víricas, actuales o recientemente pasadas, en algo que ha activado los linfocitos, que suelen estar metidos en cuarteles, que son los órganos linfoides, que están repartidos por todo el organismo, los ganglios linfáticos, en todo el intestino. Hay muchos cuarteles de estos donde los linfocitos normalmente están tranquilitos, pero si llega algún estímulo que los activa, empiezan a proliferar, ¿no? Y son los encargados principalmente de producir pues, los anticuerpos y lo que se llaman las citoquinas, las interleuquinas, o sonarán interleuquinas o citoquinas, para intentar generar un estado inflamatorio en el organismo, atraer neutrófilos, por ejemplo, o atraer monocitos, que serán los siguientes de los que hablemos. O sea, células, porque aquí hay algo malo, aquí hay un germen, vamos a atraer aquí las defensas. Los linfocitos, característicamente, aviso de hablar, los linfocitos T, los linfocitos B, esto se hablaba mucho cuando salía lo del SIDA y tal, bueno, no voy a entrar mucho en ello. Los linfocitos T tienen una respuesta para atacar células, los linfocitos B suelen transformarse en unas células que se especializan en producir los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Se transforman los linfocitos B en células plasmáticas, se llaman así, una vez que se han activado. Activado quiere decir, oye, he reconocido algo que es extraño y me pongo a producir aquí anticuerpos para neutralizar esto como sea. Y entonces esas células empiezan a producir muchos anticuerpos que se detectan en sangre. En el proteinograma que decíamos el otro día, pues ahí vemos que se eleva mucho la fracción gamma del proteinograma, porque empiezan a producirse muchas inmunoglobulinas. Esto normalmente es expresión de una respuesta inmunológica. Algo ha pasado en el organismo que ha suscitado esa respuesta inflamatoria. Si eso se desborda, si se producen más células de glóbulos blancos de lo normal, pues claro, o salen anómalos, pues claro, si se transforman, digamos, las células productoras de los neutrófilos o de otras células de glóbulos blancos, pues podemos hablar de leucemia. Las leucemias son alteraciones tumorales, anómalas, de proliferación de células blancas, pero de una manera incontrolada, desbordada, que no tiene un sistema de regulación, que es lo que sucede siempre en los cánceres. En los cánceres es porque hay un crecimiento desordenado de células. Si acontece sobre las células de la serie blanca mieloide que producen estas células, pues da lugar a un mieloma. Si van a ser las células que se transforman en malignas son las que iban a producir los linfocitos, se producen los linfomas. Incluso pues puede suceder que las células plasmáticas, estas que producen los anticuerpos, también sufran una transformación tumoral. Entonces empiezan a producir más proteínas de las que deben, a veces sin estímulo necesario para ello. Y entonces aparecen los mielomas. Alguno pues haber tenido entre sus familiares o algún conocido un mieloma, el mieloma múltiple. Mieloma pues empieza a producir las células sanguíneas más anticuerpos de los que deberían, de una forma incontrolada, ¿no? Entonces, bueno, como veis, dentro de los glóbulos blancos es muy importante que estén bien organizadas las defensas. Luego, a continuación, de forma más minoritaria, están los monocitos. Los monocitos son células grandes, especializadas más en fagocitosis, en comer, pero no solo, también producen un montón de interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, producen muchas citoquinas, muchas sustancias que en la sangre generan un estado inflamatorio, pero son más minoritarios, y mucho más minoritarios son los eosinófilos o los basófilos, que son dos poblaciones de leucocitos minoritarias que rara vez se elevan. A veces los eosinófilos decimos en procesos alérgicos o en infecciones parasitarias, vale, y en otros trastornos más raros.
pero son poblaciones bastante estables en general que no suelen dar grandes problemas en lo que repercute a la salud de las personas. Pero veis que es importante que todas las defensas estén más o menos equilibradas, porque si saltan las alarmas ahí, los médicos nos ponemos a pensar que puede haber provocado esa alteración en la fórmula leucocitaria. Seguimos en esta clase 11, en la que estamos tratando de los elementos formes de la sangre, con los elementos más pequeños formes de la sangre, que son las plaquetas. Las plaquetas en realidad no son células, son fragmentos de células que se han desprendido de los megacariocitos. Los megacariocitos también están en la médula ósea, que es donde se producen tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos, que los glóbulos blancos luego tienen maduración en los órganos linfoides, pero las plaquetas vienen a ser como trocitos que se van desprendiendo del megacariocito y salen a la sangre. ¿Qué son plaquetas? Pues para que lo entendáis, vienen a ser como pequeñas losetas que viajan por el organismo, que tienen proteínas también en la superficie, son complejas, no penséis que solamente es un trozo de cualquier cosa, no, son complejas, pero tienen la enorme misión de participar en los procesos de hemostasia. Hemostasia significa los procesos en los que va a intervenir el organismo para cerrar una hemorragia, para que algo que está sangrando deje de sangrar, sea hacia el exterior o sea hacia el interior. O sea, un boquete en el torrente sanguíneo. Si hay un boquete en ese torrente sanguíneo, que es un circuito cerrado, pues hay que repararlo para que no se fugue la sangre por ahí. Pues si se fuga, da lugar a una hemorragia, si es externa, o un hematoma, si es interno, o sea, se acumula la sangre, pero no circula, se está perdiendo sangre, ¿no? Y entonces las plaquetas, junto con la coagulación, como veremos, participan en ese proceso que llamamos globalmente hemostasia, que es bastante complejo. Pero bueno, les damos relativamente poca importancia, aunque son muy eficientes trabajando, muy eficientes. ¿Qué quiere decir muy eficientes? Que cuando uno mira un análisis de sangre dice cifras normales de plaquetas entre 150.000 y 300.000 plaquetas por milímetro cúbico. Dice, bueno, pues un puñado de plaquetas, son muchas. Sin embargo, hay gente que tiene trombocitopenia. Trombocitopenia significa menos plaquetas de las que debería. Trombocitopenia, se llama así, con ese nombre tan largo. Y a veces dices, ¿es una trombocitopenia real o ficticia? ¿Qué se debe ficticia? Pues ficticia porque a lo mejor, dice, como las plaquetas pueden pegarse entre ellas, a lo mejor a la hora de contarlas en la máquina que cuenta, porque no hay una persona contándolas así, no, pasan a través de una máquina que hace un contaje. Y entonces si las plaquetas van pegadas, a lo mejor la máquina cuenta 2 o 3 o 4 o 5 plaquetas como una, porque van pegadas. Entonces el contaje te da menor, cuando a lo mejor en la realidad hay más plaquetas, lo que pasa es que van pegadas. Se llaman agregados plaquetarios, que a veces dices, uy, me ha dado el 80.000 plaquetas, y pone bajo una nota, pero se observan agregados plaquetarios. Esto normalmente es el hematólogo quien al mirar, o el técnico de laboratorio, quien al analizar esa sangre al microscopio dice, sí, aquí ha dado un contaje bajo, pero no es real. Hay más plaquetas de las que han dicho aquí, porque hay varias que van pegadas. Entonces, claro, tienes agregados plaquetarios. Porque es una de las características de las plaquetas. Las plaquetas son pegajosas, se pegan entre sí. Y eso forma parte de su función. Se adhieren, se pegan unas a otras. Claro, si hemos dicho que sirven para tapar huecos y son pequeñitas, pues a veces si el hueco es muy grande, se tienen que pegar unas a otras para formar una pared, como los ladrillos. Un ladrillo solo no hace una pared, pero varios te hace una pared. Se tienen que pegar entre ellas. O sea que las plaquetas tienen fenómenos de adherencia. Y por eso, en ocasiones, cuando las plaquetas se adhieren demasiado, pues utilizamos, o sonarán medicación que son antiagregantes, no anticoagulantes, antiagregantes, más conocido por la aspirina, la dosis infantil, y hay otros, el dipiridamol, hay varios elementos, el triflusal, que ayudan a que las plaquetas no se peguen. Damos a algunos pacientes fármacos antiagregantes. Dice, no, porque no interesa que sus plaquetas sean muy pegajosas, porque usted tiene un riesgo de que se junten demasiado y le hagan una trombosis, que tampoco es bueno, que vayan taponando por ahí, se junten a hablar entre ellas en medio de un vaso sanguíneo, no viene a cuento, ¿no? Entonces se les da a algunos pacientes antiagregantes.
Pero os estaba diciendo que las plaquetas son muy eficientes en el sentido de que, aunque su cifra en el hemograma decimos entre 150.000 y 300.000, sin embargo, hay pacientes a lo mejor que tienen 80.000 plaquetas, pacientes no, personas, con 80.000 plaquetas. Uy, a mí me da una cifra baja enseguida. Habrá agregado plaquetarios, que no, que me han mirado, no hay agregados plaquetarios, son 80.000. ¡Ay, qué peligro! Vas al hematólogo y el hematólogo pasa de ti y digo, 80.000 plaquetas, está. ¡Buah, calla! ¡Buah! Con 50.000 plaquetas, con 40.000 plaquetas que trabajen, ya no hay problemas de sangrado. Como que minimiza, no le da demasiada importancia. Hombre, estás con la mosca atrás de la oreja, a ver qué evolución lleva eso. Pero en general, incluso con 12.000 plaquetas, los hematólogos, bueno, ya con 12.000 ya se empiezan a poner nerviosos. Y bueno, a lo mejor. Bueno, y no te digo nada si hay que hacer alguna intervención quirúrgica, o una extracción de muelas, o una biopsia. Y digo, uy, es que aquí, con tan poquitas plaquetas, a veces corremos que se aumenta el riesgo de que sangre, porque vamos a hacer una operación. Y entonces a los pacientes que les pasa esto, de cara a una intervención en la que puedan sangrar, a veces hay que transfundirles plaquetas. ¿Para qué? Para que tengan más. Y para que si hay un proceso de sangrado, pues puedan acudir ahí a taparlo, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer énfasis en que las plaquetas naturalmente tienden a pegarse, su función, a agregarse en determinadas condiciones, sobre todo ayudado por algunos factores de la coagulación, como luego veremos. Entonces, volvemos a lo de siempre, no interesa pasarse ni quedarse corto, ni en la función ni en el número. Hablamos de trombocitopenia cuando hay pocas plaquetas, pero el hecho de tener pocas plaquetas no quiere decir necesariamente que se tenga un riesgo muy aumentado de sangrado, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque tenemos plaquetas en general por demás. Ahora bien, podemos tener el proceso contrario, el fenómeno contrario, podemos tener una trombocitosis. Trombocitosis significa tener más plaquetas de las que deberíamos tener. Y de hecho también puede ser un problema, lógicamente, como hemos dicho, todo lo que sea pasarse o no llegar puede ser un problema, salirse del rango de la normalidad. Y hay un trastorno hematológico, es la trombocitemia esencial hemorrágica. Siempre que oigáis algún proceso médico que le llamamos esencial, primario, criptogenético, idiopático, significa lo mismo, no tenemos ni idea. Llamamos esencial porque no tenemos ni idea. Trombocitemia esencial, trombocitemia que aumentan las plaquetas más de lo normal, pero pueden llegar a 1.000.000. Estábamos hablando de que las cifras normales son 150.000, 300.000, pueden llegar a 1.000.000 o más. Y sin embargo, fijaros que el último adjetivo que nombramos, trombocitemia esencial hemorrágica. O sea, vamos a ver, hay muchas plaquetas y encima hay trastornos hemorrágicos. Sí, porque el hecho de que haya muchas no quiere decir que trabajen bien. A lo mejor trabajan mal. O sea, no hacen su función. Y encima hay más riesgos de sangrado. Bueno, pues como veis, las plaquetas parecen pequeñitas, pero tienen su función también. Y a veces hay cuadros como una sepsis, una septicemia, en la que hay un cuadro que se llama coagulación intravascular diseminada. Y se consumen plaquetas a cascoporro y da problemas de sangrado. Normalmente cuando hay un cuadro ese del CID, que llamamos CID, coagulación intravascular diseminada, pasa como con la sepsis o las leucocitosis que hablamos con desviación izquierda. Son cuadros que al verlo en un análisis de sangre dice, este paciente no me gusta, tiene esta cosa muy seria. Algo está pasando y son situaciones generalmente urgentes que comprometen la vida del paciente. Hay que saber qué está pasando ahí, por si están consumiendo esas plaquetas, ¿no? O sea que, como decimos, las plaquetas son pequeñitas, pero tienen una función muy importante, que es colaborar a la hemostasia, al correcto cierre de los procesos sangrantes, tanto externos, o sea, un sangrado externo, una hemorragia, como internos. Como digo, que a veces pues, hay una rotura de bazo. El bazo se rompe a veces con contusiones, con traumatismos, y son hemorragias internas cerradas, porque no ves que haya sangre hacia afuera, sin embargo el paciente pierde un montón de sangre porque está sangrando hacia adentro y se puede morir. O sea que a veces que se externalice la sangre de un sangrado, sabes que está sangrando, pero si está sangrando hacia adentro no te enteras. Y viene un shock, o sea, el paciente se choca, como hablábamos, no tiene sangre suficiente, pues se está desangrando hacia adentro. En fin, situaciones urgentes, que siempre hay que pensarlo.
Pero esos, digamos, son los elementos que normalmente miramos en un análisis de sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, no solo en el número, sino también si trabajan o no trabajan bien. Porque a veces da la impresión de que teniendo las cifras dentro de la normalidad se está haciendo bien la función, y no siempre es así. A veces tienes las cifras dentro de la normalidad, pero no están trabajando adecuadamente. En esta clase 11, que estamos dedicando a los componentes deformes de la sangre, no tenemos más remedio que acudir a ese término que hemos dicho de la hemostasia. Hemostasia hace referencia a las distintas herramientas que tiene el cuerpo para conservar la sangre dentro de los vasos sanguíneos, que no se vaya afuera, porque si hemos dicho tenemos 5 o 6 litros de sangre dando vueltas por un conducto cerrado, arterias, se llega a los capilares, de los capilares pasa a capilares venosos y a venas más gordas y vuelve por el sistema venoso al corazón y así va recirculando, pero la sangre está en unos circuitos cerrados, unas tuberías cerradas. ¿Qué pasa si acontecen procesos de sangrado, de fugas? Si se fuga la sangre, pues claro, si se fuga la sangre, si el sangrado es muy importante, muy cuantioso, pues nos podemos desangrar y tener un cuadro de shock por hemorragia. Te cortan la yugular, pues en 4 latidos se te ha ido la sangre toda afuera, te mueres. Si las fugas son pequeñitas, pues al cuerpo tiempo pues para irse adaptando. Es un gota a gota, voy perdiendo gota a gota, me voy anemizando poco a poco, a veces no me doy cuenta, son los sangrados ocultos en las heces, por ejemplo, de un tumor. Y, pues tiene usted un sangrado microscópico. Pues yo nunca he visto sangre, cuando voy de cuerpo, mis heces son normales, usted no la ve, pero microscópicamente hay fugas intestinas, o las mujeres con la menstruación, u otros procesos en los que se va perdiendo sangre sin darse uno cuenta, o no se está produciendo adecuadamente la sangre por la médula ósea, por esa fábrica de la sangre que se cansa de hacer sangre, y entonces se producen anemias de origen central. Central, que decir, porque la central que produce la sangre no está trabajando bien, la fábrica se ha cansado. O hay cuadros de anemia carenciales, nos falta el hierro, nos falta la vitamina B12 o el ácido fólico u otros nutrientes. A veces, cuando no tenemos la sangre suficiente, hay que averiguar qué es lo que está pasando. Si hay una hemorragia brusca, pues tienen que actuar los mecanismos para tapar aquello. ¿Y qué mecanismos tenemos? Básicamente 2. Tenemos la cascada de la coagulación, llamamos cascada de coagulación porque hay un conjunto de proteínas que se van activando una detrás de otra hasta llegar al fibrinógeno. El fibrinógeno se activa y produce fibrina. El fibrinógeno lo produce el hígado y muchos otros factores de coagulación también se producen en el hígado. Y claro, si en la cascada falla algún factor, por ejemplo, pues el factor 9, la hemofilia, os suena la hemofilia, ¿verdad? La hemofilia A, la hemofilia B. Bueno, pues hay gente que genéticamente le falta un factor. El factor 5 de Leiden es muy frecuente también, que haya gente que tiene trastornos para el factor 5 de la coagulación, pues no lo produce. Y entonces, como no lo produce, pues tiene un problema de mayor sangrado en caso de hemorragia. Sí, porque la sangre no le coagula bien. Y luego están los elementos de la sangre formes, que son las plaquetas de las que hemos hablado. Estos dos sistemas, la coagulación, para producir esa red de fibrina, ese colador, es en el cual se van a quedar luego pegados en esos agujeros las plaquetas. O sea, intervienen para formar esa red donde las plaquetas se peguen. Porque la plaqueta es tan pequeña que una fuga de 1 milímetro no la puede tapar, se colaría por ahí. Pero si ya hay una red de fibrina por medio, se pegan las plaquetas y aquello pues va haciendo hemostasia, va cerrando el boquete. Entonces tiene que haber muy buena coordinación entre la coagulación y la agregación plaquetaria. Esos dos elementos son los que intervienen en la hemostasia, básicamente. Por eso empleamos 2 tipos de medicamentos que son muy comunes. Como lo hemos mencionado, los antiagregantes plaquetarios para disminuir la capacidad de agregarse, de juntarse las plaquetas, y por otro lado los anticoagulantes. Los anticoagulantes, que son, pues hay de varios tipos, pero interfieren en algún punto de la cascada de la coagulación para impedir que se formen esas redes de fibrina, esas redes, o impedirlas totalmente o parcialmente, pero que se formen menos. Cuando empleamos antiagregantes
o anticoagulantes, o los dos, rara vez los dos, pero en ocasiones se aplican los dos. Pues en situaciones en las que observamos que los pacientes tienen lo que llamamos una mayor tendencia a producir cuadros de coagulación indeseable o trombos. El trombo es un agregado principalmente de glóbulos rojos que se ha quedado en medio de una red, de una maraña de fibrina, y ese es lo que decimos, tiene una trombosis. Una trombosis es un cierre de un vaso sanguíneo, generalmente por un coágulo que se ha formado dentro. El coágulo es la superposición de glóbulos rojos que se van añadiendo a esa madeja que se va formando dentro del vaso sanguíneo. Generalmente suele haber una lesión en el endotelio, generalmente suele haber una herida en el tapizamiento interno del vaso sanguíneo. La placa de arteriosclerosis, el colesterol, eso que se va depositando en la pared de los vasos y va produciendo una inflamación persistente en la pared y hace que ese enlosado, que son las células endoteliales, que forman un enlosado muy, muy suave, muy fino, por el cual deslizan las células que viajan por dentro del tubo con mucha suavidad, pero si se forman heridas, si se forman rugosidades, pues acuden la fibrina, acuden las plaquetas, forman ahí una especie de costra, y sobre esa costra se empiezan a racimar los glóbulos rojos, forman un trombo. Si el trombo se fragmenta, porque va creciendo, se van añadiendo mugre encima de esa herida, si el trombo se fragmenta, produce un émbolo. El émbolo es un trozo de trombo que viaja por el organismo, que viaja flotando por el torrente sanguíneo, y el émbolo se puede ir a impactar a cualquier lado, a una coronaria, a una arteria cerebral, a un pulmón, y da una embolia. Suenan las embolias, pues un émbolo, pues va y atasca el flujo sanguíneo en esa zona. Por eso las embolias, normalmente, y por eso se habla de tromboembolia, porque es un proceso que una cosa surge de la otra, van juntos, ¿no? El trombo está adherido a un vaso sanguíneo, el émbolo se ha fragmentado del trombo y viaja. En esas circunstancias en las que se observa una mayor tendencia a la formación de coágulos, es cuando los médicos determinan que hay que utilizar medidas anticoagulantes o antiagregantes para disminuir el riesgo de que eso suceda. En estos pacientes que globalmente decimos tienen una diátesis trombótica, una tendencia, diátesis significa tendencia hacia, tiene una mayor tendencia hacia la formación de trombos o de coágulos, pues tenemos que dar medicación, o estimamos que puede ser más valioso dar una medicación que prevenga eso. Por ejemplo, a los pacientes que tienen una arritmia muy frecuente llevan la fibrilación auricular, es la arritmia más frecuente. Las aurículas están latiendo de una manera un poquito anárquica y dicen es una arritmia trombogénica, puede producir trombos o émbolos. Y claro, para disminuir el riesgo de que eso suceda, digamos, hacemos la sangre un poquito más líquida, más fluida, que no se pegue con tanta facilidad. Por eso, claro, un paciente que está anticoagulado o antiagregado, pues tiene más riesgo de sangrado si se corta, pues porque tiene inhibidos, dificultados, impedidos, en principio de forma controlada, los procesos de sangrado. ¿Para qué? De formación de trombos, pues porque estimamos que tiene más tendencia a formarse trombos y que puede ser más perjudicial. Entonces, bueno, como veis, como han crecido mucho ahora, y no quiero entrar en ello porque si no nos censuran, la formación de procesos dañinos para el endotelio, para lo que es el interior de los vasos sanguíneos, y ha aumentado mucho los riesgos de trombosis y de émbolos y de ictus y todas estas cosas. Por eso han proliferado mucho también el uso y la prescripción de anticoagulantes orales. Se dice orales, se añade lo de orales porque el anticoagulante más universal, más utilizado siempre fue la heparina, pero la heparina hay que pincharla, ¿no? Y a veces en circunstancias crónicas, para situaciones agudas es muy útil, pero en situaciones crónicas, porque el paciente se tenga que pinchar de continuo heparina, pues no es nada práctico, habiendo medicación que consigue eso con una pastilla al día, pues ya está. Entonces, como veis, el proceso de la hemostasia es complejo y sí que tenemos que aprender por lo menos
a distinguir entre antiagregación y anticoagulación, porque a veces lo utilizamos de una forma indistinta y, como veis, aunque hace referencia al mismo procedimiento encaminado a alterar o a controlar la hemostasia, pues son diferentes. Uno hablamos de las plaquetas y en otro estamos hablando de la cascada de la coagulación, que son proteínas que viajan por el plasma. Qué importante es dedicar un rato de esta charla número 11 a las transfusiones de sangre. Las transfusiones de sangre, una vez que hemos analizado la complejidad de los elementos formes que hay por ahí flotando, que es mucho mayor de la que hemos comentado, pues podéis haceros un poquito la idea de que no es un fluido sin más, que no sé, como el que le hace un cambio de aceite al coche, ¿no? Y pues ponemos otro aceite, bueno, pues ya está. Más o menos es todo aceite lo mismo. No, la complejidad de la sangre llevó a darse cuenta de que es un fluido que no es directamente intercambiable entre los seres humanos. El otro día algunos decían, bueno, pues hay una corriente por ahí diciendo que el agua de mar es igual que la sangre. Y bueno, vamos a ver, igual no es, porque entonces tendríamos agua de mar por el torrente sanguíneo y no tenemos agua de mar. Con agua de mar no se vive. Otra cosa es que en determinadas circunstancias, si hay que reponer volumen, porque hemos perdido volumen, pues puedes reponer o con suero salino o con agua de mar, vale. Pero no digamos la herejía de decir, bueno, es que el agua de mar vale igual que la sangre, pues yo no he visto ningún ser humano que al hacer una extracción venosa le salga agua de mar, vamos a ver. Pero bueno, a veces sí, nos ponemos en plan romántico y decir, pues sí, vale el agua de mar o el suero salino, vale para determinadas cosas, pero si lo que fluye por la sangre, por las venas, no es capaz de transportar el oxígeno y tal, pues no va a ser muy útil para la vida. Bien, pues vamos a hablar de las transfusiones de sangre. La transfusión de sangre es un trasplante de órganos, en sentido laxo. Estamos trasplantando células de una persona a otra. Y tiene que haber una compatibilidad. Es decir, antes de conocer que la sangre de los seres humanos, pues hombre, es sangre roja, y todo lo que es sangre roja lo transfundimos, ¿no? Mire, es que microscópicamente hay cosas que no vemos hasta que analizamos microscópicamente, que nos dice que esta sangre es compatible con esta, pero no con esta otra, ni con esta otra. Y de hecho, antes de conocer esto, pues empezaron a hacer transfusiones un poquito a ciegas. Algunas salían bien, porque resulta que donante y receptor pues eran compatibles, pero sí hizo rombullón, y otras iban fatal. El paciente que recibía la sangre pues se moría. ¿Por qué? Porque le daba una reacción transfusional, pero no sabían por qué era. Era jugárselo al azar. Y claro, no se transfundía la sangre por capricho, sino porque a lo mejor había una persona que se estaba desangrando. Pero dad cuenta que las transfusiones de inicio pues se hacían sacando la sangre de una persona y directamente poniéndosela a otra. Pues no había bolsas para conservarlas. Es que lo pensamos ahora con nuestra mentalidad de, sí, una transfusión de sangre va a una bolsa y tal, que no había bolsas. Lo de citrato para conservarlo y todo eso pues vino mucho más tarde. O sea, cuando estamos hablando de las primeras transfusiones de sangre era, yo se lo saco a este de aquella manera, con unos agujones de cuidado, y se lo pongo a este otro a ver qué pasa. O sea, eran auténticas loterías, en situaciones desesperadas. Estamos hablando de hace 100 años, no creáis que 100 años, no que estamos hablando de los egipcios. O sea, los grupos sanguíneos los empezaron a estudiar, pues, Landsteiner. Landsteiner era un austriaco que recibió el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1930, precisamente porque fue el descubridor de lo que conocemos como el grupo sanguíneo AB0, o ABO, que dicen algunos, AB0, ¿no? Pues eso, el grupo sanguíneo más importante, digo el más importante porque luego está el factor RH, ya sabes, se dice la letra AB0 si es positivo o negativo. Pues el factor RH, del cual vamos a hablar también, pues claro, son los dos grupos de antigenicidad más importantes en la compatibilidad de la sangre, pero hay más. O sea que la compatibilidad de sangres entre personas 100% no se da, o casi nunca se da, a lo mejor ni entre hermanos o gemelos univitelinos, pues vale. Pero mientras haya compatibilidad en el grupo AB0 y en el RH, pues la sangre es compatible de una persona a otra. Vamos a ver en qué condiciones, ¿no?
Siempre se ha dicho, para que os acordéis, que el donante universal es el cero negativo. Cero negativo, el cero negativo, como decían los andaluces. Yo soy cero negativo, que no tenía nada que ver con tener sida o no tener sida, pero con la pronunciación que tiene, el cero negativo, pues eso es el donante universal. Porque en el grupo RH los que son negativos pueden donar a positivo, pero al revés no. Un positivo no le puede dar a un negativo. Y en el grupo AB0 lo que es más importante, primero, que cada grupo se puede donar a sí mismo. Un 0 se puede donar a un 0, un A a un A también, un B a un B también. Y luego está el grupo AB, que se puede donar a sí mismo. Por supuesto, los grupos iguales se pueden donar a sí mismos. Pero luego la regla fluye de la siguiente manera. El 0 puede donar a B y a B, porque es el donante universal. El A solo puede donar al A y a la B. El B solo puede donarse a sí mismo y al B. Y el AB puede recibir de todos, pero no puede dar a nadie. Es el receptor universal. Y si es AB positivo, pues es el donante universal, es el receptor universal. Eso solo puede recibir de todos, pero no puede donar a nadie. AB positivo. Entonces, bueno, pues depende el grupo sanguíneo que es cada uno, pues estableces a quién se puede donar sangre y a quién no. Con el RH y con el grupo AB0. Con esos dos sistemas comprobados, pues puedes determinar qué donaciones de sangre son compatibles y cuáles no. No obstante, y a pesar de tener tipificada la sangre, es decir, todo el que va a donar una sangre voluntariamente, se recoge la sangre total, como os decíamos también cuando hablábamos de la sangre, se hace un fraccionamiento dentro de un sistema cerrado, o sea, parte de la sangre se concentra en los glóbulos rojos, se hace el concentrado de Matías, luego pues otros se sacan para tener el plasma, que es muy útil, el plasma, la parte líquida, con proteínas para la coagulación, porque hay pacientes que solo necesitan que les aporten elementos para mejorar la coagulación de la sangre. Y bueno, pues se hacen distintos fraccionamientos de la sangre dentro de ese propio sistema, ¿no? Y luego se pone esa sangre a quien la necesita, en la parte que la necesita, no en todo. Daros cuenta que las porciones minoritarias, como pueden ser las plaquetas, o pueden ser los glóbulos rojos, que proporcionalmente en una unidad que dona una persona hay poca cantidad, hay muy poquita cantidad de glóbulos blancos y poca cantidad de plaquetas. Entonces, para hacer extracciones de esos elementos de una forma un poquito más enjundiosa, se emplea un proceso que se llama la aféresis. La aféresis es un proceso como una especie de diálisis en el cual se va filtrando la sangre del paciente, pero en ese colador se van quedando más las plaquetas, si nos interesan, o los glóbulos blancos. Entonces hace un proceso de mayor concentración de aquellos elementos que nos hacen falta y el resto de la sangre se le devuelve al que se le está haciendo la aféresis, el filtrado ese, ¿no? Y entonces así se hacen a veces concentrados de plaquetas, porque si no las plaquetas, la cantidad de plaquetas que vienen en la sangre que dona una persona en ese medio litro pues son más bien poquitas. Entonces se hace una especie de exprimir algunas más. Y de hecho ese concentrado de plaquetas que le sacas a una persona por aféresis a veces es insuficiente a la hora de transfundir a una persona. Cuando necesitan plaquetas y se les transfunden lo que se llaman un pool de plaquetas, o sea, se transfunden 6 bolsitas de aféresis de plaquetas de 6 donantes distintos. ¿Por qué? Porque hace falta muchas plaquetas, se consumen enseguida y entonces claro, debemos hacer una concentración de plaquetas por aféresis de un donante, pero además de otro, y eso es lo que se le pone a un paciente que necesita plaquetas. Fijaros la complejidad que tiene. Claro, esto hace 100 años evidentemente no existía nada de esto. Entonces, para que nos demos un poquito cuenta que lo que estamos hablando ahora, como que es de uso común y la gente dice, un pool de plaquetas, esto es muy recientito. Si la gente no tiene ni idea de cómo ha surgido todo esto. Las transfusiones de sangre salvaron o han salvado muchas vidas, porque evidentemente, si no, pues se desangraban o cirugías o heridas de guerra, tal, o de asta de toro, pues fíjate, ¿no? La cantidad de transfusiones que ha habido que hacer a lo mejor urgentes, pues en accidentes de tráfico, ¿no? Roturas de bazo, en fin, todas esas situaciones en las que hay pérdida de sangre así muy masiva, como no reponga sangre rapidito, pues el paciente se muere.
Bueno, a veces, si la rotura es muy grande o la pérdida es muy grande, aunque ponga sangre, no lo consigues sacar adelante al paciente. Pero veis que es muy importante considerar lo que son los grupos sanguíneos, que insisto, el AB0 y el RH, que viene del Macacus rhesus, RH, son los más importantes, pero no son los únicos. Y es más raro que de una reacción transfusional seria con otros grupos sanguíneos menores. Y no obstante, aunque el grupo sanguíneo de donante y receptor sea el mismo, que es con el requisito indispensable, antes de transfundir la sangre del donante al receptor, se cruzan, lo decíamos, la sangre de ambos y se mira al microscopio si no hay grumos agregados, si se van a llevar bien o no. Se llama cruzar la sangre antes de transfundirla, hacer esa prueba in vitro para ver si se van a llevar bien la sangre que le pongas al receptor para que no tenga un desastre, ¿no? Bien, abordamos la parte final de esta clase de los elementos formes de la sangre, clase número 11, como hemos puesto aquí, para que no os perdáis, pues haciendo una especie de recopilatorio y algunas ideas prácticas de lo que hemos comentado. Sobre todo, quería retomar el tema del factor RH. El factor RH, porque me lo preguntabais alguno, ¿qué pasa con lo de las embarazadas? Esto del RH, que le han dicho a alguna embarazada, es que puede haber incompatibilidad RH. ¿Qué es eso de la incompatibilidad RH en el caso de una gestante, de una gestación? Pues fijaros, es una cosa interesante. ¿Por qué? Si una madre, una señora, es RH negativa y tiene un hijo o está gestando un hijo que es RH positivo, que ha recibido el RH por el progenitor masculino, por su padre, ¿no? Entonces el niño pues, ha heredado el RH positivo, siendo la madre RH negativa. ¿Qué sucede en el momento del parto? En el momento del parto, aunque la circulación del niño y la de la madre durante la gestación están separadas, está la barrera placentaria, durante el parto suele haber una pequeña comunicación de sangre materno-fetal entre la madre y el niño. Claro, si el niño es RH positivo, produce una sensibilización en la madre que hace que la madre produzca anticuerpos frente al factor RH del niño que está soltando en ese momento. Bueno, ahí en principio no pasa nada. La madre ha recibido o recibiría una cantidad más grande o más pequeña de sangre de un individuo RH positivo, que es su hijo. Bien, pues esa madre, ¿qué sucede? Que si tiene un siguiente embarazo y el siguiente embarazo es un niño que es RH negativo, puede tener problemas porque la madre tiene anticuerpos frente al RH. Entonces se produciría un cuadro bastante grave que se ha observado, se ha visto de aborto precoz. O sea, el niño que está gestando dentro está siendo atacado por los anticuerpos que ha generado la madre del embarazo, del parto anterior. Y produce un cuadro que se llama eritroblastosis fetal, que es letal, se carga, digamos, al niño. Para que eso no suceda, cuando la madre, en la gestación del niño que es RH positivo, para que la madre no se inmunice, no genere anticuerpos, o bien se programa una cesárea o alguna otra técnica para extracción del niño en la que no haya mezcla de sangre, o a la madre se le pone un factor, se le inyecta una sustancia que inhiba la producción de esos anticuerpos contra el factor RH. Se hace una medida preventiva para si hay más gestaciones que no pase ese desastre de la eritroblastosis fetal. Me lo había preguntado alguno, es un poquito complejo de entender, pero tiene su origen en esta incompatibilidad de los factores RH entre la madre y el hijo, para que veáis que aunque la madre gesta al hijo, son criaturas independientes y ya se pueden llevar mal desde el principio, incluso antes de nacer. Luego no te digo mucho más, ¿no? Pero bueno, esas diferencias luego ya se liman con la edad, ¿no? Bueno, hemos hablado del proceso de aféresis, de la mayor concentración de algunas sustancias, y quería dedicar unos minutos a hablar de lo que es el trasplante de médula ósea, que habéis oído hablar. De hecho, la donación de sangre, como sabéis, en España es altruista, uno es remunerada y bueno, pues va a donar sangre
pues a una unidad móvil, a un hospital. Siempre hay llamadas porque siempre los bancos de sangre necesitan sangre, pues para hacer intervenciones, para atender pacientes agudos, en fin, para pacientes con problemas hematológicos. Y en ocasiones también te instan a que te hagas donante de médula ósea. ¿Qué es donante de médula ósea? Unos en su visión dicen, pues la médula espinal, no tiene nada que ver, la médula espinal solamente se llaman igual que la médula ósea. La médula espinal es el cordón nervioso que atraviesa por dentro del canal de las vértebras, ¿no? Por la espalda. Bueno, esa es la médula espinal. La médula ósea, como decimos, es la parte esponjosa que está dentro de los huesos largos, o en el esternón, o en las palas ilíacas, o en los cuerpos vertebrales, también en los huesos de la calota del cráneo, pero van perdiéndose en el diplo entre las dos capas de hueso duro. Hay hueso esponjoso que produce también sangre, en la cabeza del fémur, en fin, muchas zonas del organismo tienen ese tejido esponjoso en el hueso que constituye la médula ósea. Como sabéis, hay trastornos hematológicos en los que, bueno, hemos hablado de ellos por encima, puede haber leucemias, linfomas, trastornos hematológicos en los cuales las células progenitoras de la sangre, de los glóbulos blancos, se vuelven tontas, se alteran, empiezan a producir procesos de neoformación, formas de glóbulos blancos que son aberrantes, que a veces se disparan mucho en número, pero no funcionan bien, ni guardan las defensas, sino que incluso propician que haya más infecciones, ¿no? Y en esas circunstancias se propone, dentro de uno de los tratamientos, aparte de dar quimioterapia o dar otros procedimientos o inmunoterapia, pues un trasplante de médula ósea. ¿Qué es un trasplante de médula ósea? Básicamente consiste en anular la médula ósea de la persona que está produciendo células tan agresivas y tan aberrantes, tan malas, y ponerle médula ósea de una persona que no tenga ese problema. La médula ósea se extrae también por punción y a veces bajo anestesia para que al paciente no le duela, porque pinchar en hueso pues a veces duele más, claro, y es un proceso que es un poquito más largo porque hace una succión, tal. Pero, ¿qué se obtiene? Digamos que es básicamente como una sangre con tejido óseo, el laminar, esponjoso, que sirve para transfundírselo a una persona que ha tenido una leucemia, que tiene una leucemia, un linfoma, y que se ha destruido previamente su tejido hematopoyético. Y luego ya una vez destruido se le transfunde, con la idea de que prenda allí y empieza a producir células sanguíneas buenas, por decir de alguna manera. Esto es, grosso modo, el proceso en que consiste. Tiene mucha mayor complejidad para los procesos de extracción, el análisis que se hace, la compatibilidad, la transfusión de ese tejido, el control de las enfermedades, incluso de la reacción que a veces sucede de injerto contra huésped, es decir, que el propio sistema inmunológico nuevo que le pones al receptor puede atacar al propio receptor, porque a lo mejor no hay una compatibilidad completa y entonces le empieza a provocar reacciones. Y pues vaya, la hemos hecho buena, le hemos destruido su sistema inmunológico, o su fábrica de células hematopoyéticas, de células productoras de sangre, se lo hemos destruido porque no le funcionaba bien. Le ponemos uno para que le funcione bien, y sí, le funciona bien, incluso demasiado bien, incluso ataca al propio organismo nuevo el que ha llegado. Pues vaya, hemos hecho un pan como unas tortas. Uno puede pensar eso, a veces sucede, pero estamos hablando de situaciones en las que, como veis sobre el papel, son graves, no se hacen por casualidad, no se hacen por capricho, se toman todo tipo de precauciones buscando la máxima compatibilidad entre el receptor y la médula ósea que va a recibir. Por eso los bancos de sangre instan a la gente a que se hagan donantes de médula ósea, para tener tipificado cuáles son las características, los marcadores, las características moleculares de la médula ósea de un potencial donante. Y digo potencial donante porque uno se apunta a un banco de sangre como donante de médula ósea y es harto improbable de que le llamen. ¿Por qué? Porque tiene que darse la circunstancia de que necesiten sangre de tu especificidad y de tu complejidad para un donante, y eso a veces es como encontrar una aguja en un pajar. O sea que aunque los bancos de sangre a veces pues tienen
50.000 personas o 100.000 personas potenciales donantes, a lo mejor entre los 100.000 donantes hay uno que pueda ser, o dos, que pueden ser eventuales donantes de un caso que necesitan. Pues como si como si te compras un décimo de lotería y te toca el gordo. Pues sí, mire, yo me he apuntado y precisamente me han ido a llamar porque mi médula ósea es compatible para este paciente. Bueno, pues ahí el gesto altruista, ya que estoy apuntado al banco de sangre y hace falta, bueno, pues nada, que me extraigan médula ósea. Que me extraiga médula ósea no quiere decir que yo ya la pierda, porque a mí se me vuelve a regenerar. Es como una donación de sangre. Yo doy sangre, pero a mí se me vuelve a producir sangre. O sea, no es una pérdida que yo sufro y es irreparable, no. Es un acto de generosidad, donar pues para otro que le hace falta y puede haber compatibilidad. Bueno, hemos hablado un poquito de las distintas características de los elementos formes de la sangre, de la hemostasia, de las transfusiones, todo en una clase muy densa, yo lo sé, pero como va fileteada en 10 minutos, pues podéis cortar el fragmento que queráis y ya está, y lo repasáis con detenimiento y surgirán muchas más dudas, porque cada vez que explicas una cosa surgen 20 dudas más. Vamos a la siguiente.